Teología para profanos. El siguiente es un podcast independiente. Las opiniones en él contenidas son personales y pertenecen únicamente a quienes las digan. No representan a ninguna institución u organismo. Todo comentario es con fines satíricos y no intenta ofender a ninguna persona, grupo o colectivo en particular. Pedimos disculpas de antemano. ¿O no? El exceso de profanidad es perjudicial para la salud. Artículo 9, 6666 de 1986. Prohíbas el expendio a menores de edad y ofendiditos. Ley 616 de 1984. El siguiente podcast puede contener material sensible. Se recomienda abstenerse. Diga no a la piratería. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivered. Bueno, muy buenas, ¿cómo están, queridos profanos? Bienvenidos de nuevo a estos ricos y deliciosos podcasts sensuales y hot que siempre tienen estas sensuales voces, menos la de Sergio. He vuelto acá a ustedes después de un podcast de ausencia y le agradezco a mis compañeros que se hayan burlado de mi volumen y gordura del último podcast. Siempre con cariño, malditos infelices, los odio por eso. Pero entonces ha vuelto la sensación, la hermosura, la alegría de la familia acá a este santo recinto. Entonces, hoy, como siempre, tenemos un tema interesante y blasfemo a la vez. Pero antes vamos con nuestra noticia. Entonces, la noticia que les traigo es una noticia antigua, pero no deja de ser escandalosa. O incluso uno quedaría como que, what the fuck. Entonces, en el 2017, la alcaldesa encargada de Yopal, porque el alcalde está siendo investigado por un caso de corrupción, como es raro acá en este país. Qué extraño. La alcaldesa de Yopal hizo entrega simbólica del municipio a Jesucristo. Nuestro Señor. Oficial, con un Amén. decreto. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto a esto, queridos amigos? Pues es que es complejo, porque si cuestionamos eso también habría que cuestionar el hecho de que Colombia esté dedicado a el Sagrado Corazón, si no estoy mal. ¿Me corrigen, compañeros? Ajá. Sí, O que la Virgen de Chiquinquirá sea la patrona del país. si no estoy mal, en la Constitución del 81 tenía en sus artículos que el país estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y creo que Sergio me puede hacer más esta corrección. El presidente que quedaba electo antes de la Constitución del 91, la Constitución del 86, perdón, la Constitución de 1886, decía que el país estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y que cada presidente cada presidente electo fuera a la iglesia del voto nacional en el centro a consagrar su gobernación, Exactamente, será como el rito de toma de posesión de iniciación. El rito de iniciación, la toma de posesión religiosa se hacía primero en el voto nacional. Pues en esa intención se creó la capilla del Sagrado Corazón. Pero bueno, después del voto nacional se convirtió en el Bronx ahí al lado, entonces se fue desplazando de la capilla al... Tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Gracias a nuestro querido técnico. Y entonces se pasó del voto nacional a la catedral primada. Pero igual, digamos, mi objeción en esa postura es que eso es bajo una perspectiva de Estado diferente, en la cual el Estado era confesional, es decir, el Estado mismo por la Constitución se declaraba, mi religión es esta, en este caso, la Iglesia Católica. Pero el problema de la noticia es que ya el paradigma es otro. Esto es un Estado laico, no laicista, es decir, Exacto. no lucha contra la religión, sino que el Estado no debe asumir ninguna religión para privilegiar ninguna para permitir que cualquier persona pueda profesar su religión. Listo, y lo cito, pongo entre comillas lo que dijo la alcaldesa el día en que hizo esta consagración, esta entrega simbólica. Dice: humildemente rogar a Dios que entre a este municipio y lo haga su morada, dando la bienvenida al Señor Jesucristo, al hogar que nos dio como casa, para que habite en ella por siempre y hasta el fin de los siglos. Amén. Dios. Hay que hacer la distinción, ¿no? Muy bien para las personas que son fieles católicas. La gente se sentirá muy, pero muy, pero muy feliz. O sea, escupen en todo lado de la felicidad que tienen. Sin embargo, las personas que no son fieles a la Iglesia Católica y no están de acuerdo, se les omite, no se les tiene en cuenta. Claro, porque igual, sí, se está hablando de Jesús, pero se está apelando a un Jesús católico, confesional, y hablemos no solo de la gente no creyente, sino de otras denominaciones cristianas. Aunque no es por lavarme las manos, pero
la verdad yo dudo que la doctora encargada sea católica. Pienso que es pentecostal, no sé, me huele. ¿Tenemos información al respecto? Ya denme 2 minuticos, hablen mierda mientras yo consulto. El punto es que igual, bueno, digamos que sea X. Bueno, sí, hablemos de los no confesionales. Se los está omitiendo. O sea, ¿qué tal alguien que definitivamente no le interesa la religión? ¿Cómo así que Jesús entre al municipio? O sea, esa afirmación de que Jesús entra al municipio trae detrás una carga moral muy grande. Por ejemplo, alguien que sea homosexual. Entonces va a ser como, pero ¿cómo así? O sea, acá se va a legislar desde lo que diga, entre comillas, Jesús. O sea, yo no voy a tener acá cabida, no voy a poder casarme, no voy a poder tener hijos, nada. O sea, Además que se estaría pasando la Constitución del 91. exactamente. Porque si la Constitución del 91 dice que somos un Estado laico, ahora que esta señora venga y diga, no, mi pueblo, o mi ciudad está consagrada a cualquier deidad, no, porque se estarían respetando la fe de las diferentes personas o la no fe de las otras personas. Claro, y para los cristianos es como, ay, sí, qué bueno que Jesús esté en nuestro pueblo, para que se restauren los valores y no sé qué. Pero ¿y qué tal en un pueblo eventualmente se llega al gobierno un musulmán y diga, declaro que este pueblo es consagrado a nuestro Señor Alá? No, o sea, la gente diría como, ¿qué le pasa a este tipo? Que no sé qué. Es exactamente lo mismo. Y lo que busca la Constitución es que no hayan esas peleas de, es que dediquémoslo a Jesús, dediquémoslo a Alá, a Odín, a Hare Krishna, o yo qué sé. Incluso eso podría llegar a ser el primer paso para un discurso de violencia. Claro, total, o sea, porque es como lo que se ve en las calles, ¿no? Sin hacer spoilers de los temas que vamos a hablar. Se utiliza también a la religión. O sea, ¿por qué esa señora diría eso? Puede ser que esté cumpliendo una agenda política en el que la gente que la eligió es cristiana y sus propuestas eran no a la ideología de género y todas esas maricadas que no existen. Creo que... o bueno, huevonadas, porque maricadas. Creo que ya estaríamos hablando más acerca del tema de hoy, ¿no? Porque lo que podría estar haciendo esta señora es un discurso político para que sea votada en unas futuras elecciones. Exacto. O para que sea del agrado de aquellas personas que son confesionalmente cristianas. Sí, no, eso es que también se genera, o sea, se sigue alimentando ese discurso religioso de odio y discriminación, no tanto como que, bueno, la política, no, también hablemos de la religión, o sea, se sigue alimentando eso de que la iglesia o el cristianismo quiere tomarse el poder y todas esas cosas que no son necesariamente cristianas. Y además que ya se estaría como que perdiendo de vista lo que quiere incluso la iglesia, ¿no? Exacto. Que es ya distinguir entre iglesia y Estado. Sí, no. Se estaría omitiendo al Estado y se estaría omitiendo a la iglesia. O sea, está haciendo lo que le sale del culo. Sí. ¿Cómo es que se llama esa señora? ¿Para que no vote por ella? ella? Se llama Luz Marina Cardoso y ella pues fue uno de los nombres más sonados para ser encargada de la alcaldía de Yopal. Y pertenecía al movimiento, pongo comillas, La Bendición, que fue ratificado por ella misma. ¿Sí? No encuentro bien de si pertenece a alguna doctrina o algo así, estaba muy complejo encontrarlo. Pero entonces por el movimiento podríamos decir, bueno, es cristiana obviamente por el decreto que firmó, porque es que fue un decreto. No fue un decreto. Fue sarcasmo. Se nota que es musulmana. Porque fue un decreto que firmó para entregar simbólicamente el municipio de Chopala a nuestro Señor Jesucristo. Si no estoy mal, ella dice que le entrega las llaves, ¿no? Del municipio. Sí, en algún que yo momento recuerdo lo hizo, esa noticia. Pero venga, acá hablando cháchara, tengamos en cuenta que en ocasiones también se les da las llaves de una ciudad, de un municipio, de algún pueblo a representantes de artistas, por ejemplo, tanto artistas musicales o artistas, qué sé yo, de amparte. Entonces, hay mucha gente que puede estar de acuerdo o en desacuerdo de ese tipo de música. ¿Podría asimilarse? Pero es que la Constitución no habla al respecto de la música. Pues es que es complejo, ¿no? Porque ajá, igual yo podría decir, pues yo estoy seguro que ese artista existe.
Pero... Pero, por ejemplo, ese artista no representa mis valores. Sí, es complejo, ¿no? Sí, ahora que lo dices, es complicado. Bueno, y además las llaves de qué, de la puerta, de la De la alcaldía. alcaldía. O le estaba dando, o le dan las llaves de la casa para que Entonces, tengan una noche íntima. entonces cuando el llaves del Papa baño. vino a Bogotá, Peñalosa le entregó las llaves del Palacio de Líbano al Papa Francisco. Puede ser. O sea, él tiene ahí en su llaverito, Pues- al lado del llavero del Divino Niño. Pues qué clase de palacio será, porque es una llavezota como de medio metro. No, está bien. Bueno, entonces ya habiendo hecho nuestra sátira, damos inicio a esta sesión espiritista. Entonces, bienvenidos a Teología para Profanos, este canal que tiene más teología que una sesión de porno de Johnny Sins. Porque todo El tiene que ser- Cayú. porque todo El Cayú tiene- del porno. Ay, Porque todo tiene que Cayú. ser porno con ustedes. No, también teología. Qué pena, pero las últimas sesiones no hemos hecho ninguna referencia al porno. Eso es cierto. Llevamos como un mes sin hablar de porno, ya era hora. Sí, no, o sea, total. Pero bueno, listo. Entonces, nuestro tema de hoy es algo candente que ha quejado a la sociedad de cualquier sitio, de cualquier ubicación, en cualquier momento. Nuestro tema es política y religión. Entonces, compañero Juan, haznos la introducción. Obrígame, perro. Te obligo, para. No, como comentamos en la noticia anterior, podríamos ver que la religión está muy relacionada con la política, y también podríamos ver que mediante la historia se ha visto cómo la iglesia ha actuado en política y cómo la política ha actuado en la iglesia. Entonces sería interesante ver cómo en la historia se ha visto la política relacionada con la iglesia o con la religión, porque también puede ser de diferentes iglesias. Por eso creería yo que la opinión de cada uno de nosotros podría servir para que nuestros oyentes se interesen y vean que realmente la religión es política. Listo, yo quisiera que antes de entrar como en una contextualización histórica, quisiera que alguien, Sergio o Eric, me conteste una pregunta. ¿Es solamente la religión cristiana la que ha tenido más énfasis en la política de las civilizaciones, o qué otras religiones han tenido influencia en las civilizaciones, independientemente de que sea actual o en el recorrido de la historia? Qué pregunta tan suculenta, compañero David. Hay que dejar algo muy en claro, y es que las sociedades generalmente se han regido por un código moral religioso. Pero ha habido ciertas épocas en la historia, en diferentes culturas, en las que se ha intentado separar eso. Por ejemplo, en la época, si no estoy mal, y si algún filósofo me está escuchando, por favor no me maldiga, ni me haga brujería. Tú me hiciste brujería. En la época de No, Sí. el ejemplo que iba a dar no es ese. Más bien hablemos de China, que es más interesante. En la época en que el taoísmo se empezó a esparcir, ellos buscaban una distinción entre Estado y religión. Lo cual, y pues hace toda la vida de Dios, ¿no? Eso no fue hace poquito como en la Ilustración en 1700, acá en Occidente, sino fue en la época de Confucio, por allá en el 500 a.C. O sea, eso es algo interesante, porque quiere decir que muchas culturas diferentes, allá en China, en la Quinta Porra, han querido hacer esa separación. Ahora, es obvio que toda cultura ha tenido religión, eso es innegable. Y la relación entre Estado o política y religión ha sido muy diversa. Desde los mismos judíos, que el rey era ungido por Dios, hasta el ejemplo que acabo de dar. Entonces, o por ejemplo los babilonios, el mismo rey era el sumo sacerdote. Eso quiere decir que pues es algo que no se puede, o sea, la relación entre iglesia y Estado no se puede negar. No podemos decir, y tampoco podemos decir que esas culturas son retrógradas o idiotas. Además que, aunque nosotros en este momento estamos en un estado laico, hay muchos estados que aún se puede llegar a comprender como teocracias. Bueno, Emiratos Árabes, si Ajá. no estoy mal. Bueno, El me Vaticano. gustaría- El Vaticano. De Me hecho, gustaría nosotros hacer una tenemos... qué pena distinción. que te interrumpa, querido Sergio. Te Flacucho. maldigo.
Nosotros tenemos un profesor, que no voy a decir el nombre ni su procedencia, pero su país de origen es africano. Y nosotros Creo que ya está diciendo la procedencia. nosotros le hacíamos, bueno, yo específicamente le hacía una pregunta y le decía al profesor, profe, ¿qué bebida alcohólica o fermentada es típica de allá de su país? Entonces él me decía, no, allá no se puede tomar en público. Allá hay sitios especiales, hay bares y todo eso, pero en público no se puede tomar porque es un estado islámico. Exacto. Entonces, pues aún hay sociedades que se rigen por, digamos, por leyes religiosas. Cierto. Entonces, pues, aún se ve eso. Entonces, ahí es donde iba mi pregunta. En el contexto actual y todo eso, ¿qué religiones ahí se legislarían una sociedad como tal? O sea, que la ley básicamente de una civilización sea una ley religiosa. Es que también depende de la religión y el momento de la historia. Por eso Porque, me refería, por o sea, ejemplo, contextualización por eso. o en el transcurso de la historia. Pues ahí el ejemplo que nos da Eric sobre China y el taoísmo es uno. Digamos, el Islam, por su misma estructura de religión, hace que el Estado sea islámico. Es decir, el Estado, el Islam por su misma estructura busca convertir todo en una teocracia. Pero, por ejemplo, Israel también era una teocracia, pero cuando ya dejó de ser un Estado y se convirtió, digamos, sucedió la diáspora, entonces los judíos, ya digamos la religión de los judíos, hasta donde yo sé, nunca más volvió a ser la religión de algún Estado. Hoy en día el Estado de Israel. Hasta hoy en día, hasta Sí. la restauración del Estado de Israel. Sí, claro. Pero, digamos, el caso más concreto de nosotros en Occidente es el cristianismo. Y el cristianismo ha tenido unas variaciones demasiado interesantes. Es que es lo que se decía. Digamos que anteriormente acá en Colombia no se regía completamente por unas leyes cristianas, pero sí la influencia del cristianismo era demasiado grande, tanto así Yo que pondría eso en discusión un poco. oficialmente Oficialmente con Pero Bolívar pero- ya era confesional. Pero antes de déjenme Bolívar. hacer una distinción completa de toda la historia del cristianismo. Y ya hablamos del caso particular de Colombia porque tiene sus aristas. A ver, Sergio, Ah, coméntanos. Igual, esto lo tomo de un libro que se llama Teología de la Liberación. Señor Gutiérrez, sí, señor. Dios mío. Nos van a echar. Estos creyentes de ahora sí, ¿no? ese de es Gustavo. el libro de ahora sí, ese es el libro de Gustavo Gutiérrez, Exactamente. considerado padre de la teología de la liberación. El Exacto. que le da Grande. nombre a la Grande. teología de la liberación. Padre Dominico. El caso es que él Vale. llega y plantea el problema explicando cuál ha sido la relación entre cristianismo y Estado a lo largo de la historia. Y él presenta tres modelos, tres etapas. Ok. La primera es el modelo de cristiandad, que se entiende con esa palabra cristiandad que muchas veces se utiliza sin saber cuál es su significado. Cristiandad es cultura cristiana, es decir, que todo en el orbe es cristiano, el Estado, bueno, la religión, la sociedad, todo La lo que moral. la moral, todo lo que no esté, que no sea cristiano no puede estar dentro de esta cultura. Es decir, desde la edad antigua, desde el siglo IV, cuando Teodosio convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, y de ahí hasta la modernidad, ya Hasta ayer. hasta ayer por la tarde. Y resulta que en ese momento, cuando se convirtió en religión oficial, no se permitía ningún otro tipo de religión. Entonces, el Papa, como representante oficial, digamos, de la jerarquía eclesial, tenía influencia, inclusive tenía un poder, digamos, lo temporal, es decir, poder político. ¿Cierto? Tenía estados pontificios, él era el monarca de esos estados y venía ingresos. Entonces, bajo este sentido, ¿cuál es el rol que se entiende bajo este modelo? La relación entre Estado e Iglesia es que el Estado tiene que ayudar a que la Iglesia tiene que ayudar a crear el reino de Dios aquí en la tierra. Exacto. Ajá. Ese es el modelo siguiendo a Agustín. Es decir, Sí, la ciudad con la ciudad de de Dios. Claro, claro.
¿Alguien quiere comentar algo sobre este modelo? Sí, un pequeño matiz, y es que no es que estuvieran prohibidas como tal las religiones, las otras religiones. Por ejemplo, vemos en la Edad Media que en varios países había guetos judíos y musulmanes, pero la religión oficial y la gente que tenía voto, y pues, por ejemplo, el rey no podía ser musulmán nunca en la vida, ni casarse con una musulmana, ni nada. Pero sí había ciertos lugares donde incluso convivían las tres, pero pues sí, lo que dijo mi compañero Sergio es totalmente cierto. Bueno, ya continuando, el segundo modelo sería el de nueva cristiandad. Recordemos, listo, está la cristiandad, pero llega la modernidad y dice iglesia por un lado, Estado por otro. Entonces, la iglesia inclusive comienza a estar, el Estado comienza a actuar en contra de la iglesia, le quita los bienes, y hay veces intenta suprimirla en algunos lugares, en otros intenta aislarlo de Roma, y bueno, y entonces requiere de el Estado ya no es cristiano, inclusive puede ser acristiano o anticristiano. Pero Espera. Entonces, la iglesia, ya como no está aliada con el poder, entonces tiene que entenderse como una más dentro de toda la sociedad. Entonces, Jack Maritain... pero usted es un salto... No, por eso, no, pero estoy... Es que no ha dicho las épocas. ¿O sí? Digamos, esta nueva cristiandad empezaría por ahí en el siglo XVIII. Después de la Revolución Francesa, que se le plantea, le plantea a la iglesia el problema, bueno, ya no hacemos parte del poder, ¿cómo vamos a comprendernos dentro del Estado? Exacto. Entonces, una de las propuestas fue la de Jack Maritain, de la nueva cristiandad, que es, siguiendo un modelo de Tomás. Entonces, vamos a intentar hacer desde nosotros un Estado cristiano que se rija por principios cristianos, pero que no diga abiertamente que es cristiano. Es decir, un Estado que busque la libertad, la igualdad, la equidad, la fraternidad, que son, digamos, valores cristianos, pero sin decir que son cristianos. Entonces, se debe ir enfocando el Estado como una especie de preparación para el actuar de la iglesia. La acción de la iglesia no sería directamente en la política, o sea, como tener un rey cristiano, por ejemplo, o un presidente, aunque es anacrónico decir presidente, sino que intentaría cristianizar la sociedad por medio de los cristianos individuales con la moral. Pero, o sea, permear... Es que... pero en particular, digamos, ya la relación iglesia y Estado es una separación completa entre las dos esferas. Entonces, la iglesia no tiene por qué meterse en asuntos del Estado, y asimismo el Estado no puede intervenir en la iglesia. ¿Cómo se hace esta conversión de la sociedad en una nueva cristiandad? Por medio de los laicos. Exacto. Es que ahí podríamos ver también la nueva teología política, ¿no? Que hace la distinción entre la Ilustración, antes de la Ilustración, que se caracterizaba por una teocracia, hasta posterior de la Ilustración, que ya se hace un giro y se puede ver como el antropocentrismo. El giro a las repúblicas. Ajá. Entonces, con esa nueva teología política se empodera el hombre. Ya no se ve a Dios como aquel que lidera lo político. Y Dios no establecería el poder temporal, o sea, un presidente, bueno, aunque eso sí lo cree gente hoy en día, pero Dios no decidiría qué rey o qué presidente entra al poder, sino que es el mismo hombre el que lo define. Además, cuando ya porque también hay que aceptar que en un momento el Estado se pone totalmente en contra de la Iglesia católica, en algunos lados, sí, claro. Como en Estados Unidos, Alemania. Sería bueno, qué pena, yo haría una distinción que me parece muy muy interesante del liberalismo, entendiendo el liberalismo como esa corriente ilustrada. Ajá. Que salió de la Revolución Francesa. Exacto, que habría tres tipos de liberalismo: el liberalismo hostil, el liberalismo puro y el no tan hostil, el liberalismo hostil, el puro y el mixto. El liberalismo puro sería como en Estados Unidos, en el que el Estado está totalmente desligado de la iglesia, pero cualquier persona tiene libertad de culto y el Estado no va a decir esta iglesia sí o religión sí, esta iglesia no, sino que el Estado va a decir no, cada persona tiene la libertad de mirar a quién adora o cómo lo adora, pero el Estado no se va a inclinar por ninguna. Eso sería el caso de Estados Unidos.
El liberalismo mixto sería más como en países como Bélgica y Francia, si no estoy mal, Sergio, ¿me corrige? Alemania. Alemania. Esos países pasan de iglesias galicanas, es decir, una iglesia como la iglesia luterana, que Es nacional. es nacional, exacto. Iglesias nacionales. Supongamos que hay luteranos en Alemania y en En Inglaterra, anglicanos. Dinamarca. no, sí, en Dinamarca, es que iba a hacer esa distinción. Digamos, Ok. hay luteranos en Alemania, en Dinamarca y en otros países. Suecia. Exacto, gracias, Sergio. Pero entonces las iglesias galicanas son: la iglesia luterana de Alemania se maneja a sí misma y la iglesia luterana danesa se maneja a sí misma. Eso serían estados galicanos. Eso pasó en Europa y se pasó al estado liberal mixto, en el que, si bien en el estado no decía soy confesional, los bienes de las iglesias eran propiedad del Estado. Entonces, por ejemplo, el Estado alemán pasaba a ser el dueño de todas las catedrales y cosas así, las Los bienes posesiones de la iglesia. Exacto. Ah, y se me olvidaba hacer una distinción. En el Estado liberal puro, las iglesias tenían posibilidad de legislar para ellas mismas lo que quisieran, pero debían estar sometidas también a la ley del Estado. En el Estado liberal mixto, el Estado también legisla sobre las iglesias, y los ministros, es decir, pastores y todo eso, se hacían como empleados del Estado. Ahora, ese sería en esos casos en Europa. El Estado liberal hostil sería en lo que es toda Hispanoamérica, desde México hasta Argentina. Y es que el Estado expropia a la iglesia de todos sus bienes. Él es el dueño. Incluso Y las relaciones, permítame, y las relaciones, digamos, entre obispos y el Papa están intermediadas por el Estado. Y el Estado es el que intenta, pues eso se intentó, en algunos se logró y en otros no. El Estado es el que define obispos en tales lugares y legisla, o sea, las iglesias no pueden legislar sobre ellas, sino que es el Estado el que legisla. complementando un poco lo que dice Eric, los religiosos de aquella época se les consideraba incluso menores de edad. Entonces le tenían que pedir todos los permisos al Estado para poder llegar a ser reconocidos. Y el único que era, entre comillas, mayor de edad sería como el superior de las comunidades religiosas. Representante legal. Exacto, el representante legal o el obispo, en ese caso. Pero como tal, digamos, el Papa escribía una bula o alguna cosa y debía primero pasar el filtro del Estado para que la iglesia en general la conociera. Compañero Sergio, ¿desea continuar más? Usted dijo 3. Sí, y faltaría el último, que es el actual. No sé si ustedes me ayudarían a terminarlo, que es la distinción de planos. Juan. De Jean La Danielou. No, de Maritime. La distinción de planos es de Jean Danielou. De Maritime. Maritime ¿Cuánto quiere? sería la Maritime es nueva anterior. cristiandad y ya lo Maritime dije. sería nueva cristiandad, claro. Sí, señor, No, claro, que es lo que le incluso refuta a ¿cuánto Gustavo quiere? Gutiérrez. No, señores, porque yo hice esa apreciación en la conferencia que tuvimos esta semana y con nuestro querido decano hablamos y él dijo, yo puse en tema la distinción de planos y dijo, claro, como Jacques Maritain. Pero es que estamos hablando de la actual. O sea, si bien Jacques Maritain sí hacía la distinción, hoy en día o sea, el estado actual es diferente. Incluso no, pero es que la distinción de planos hay que verla más como un contexto histórico, ya que primeramente la iglesia ve la necesidad de utilizar a los laicos, a los seglares, para poder integrarse a aquellos estados que no se les permitían ingresar a la jerarquía eclesial. Entonces, mediante los laicos se hacía una evangelización. Luego, posteriormente, se llega a ver la distinción de planos como que el laico es el que puede actuar en política, mientras que el religioso ya no puede actuar en política. Ahí podríamos llegar a ver y hablar de Gustavo Gutiérrez, que es el que está en contra de esa distinción de planos, porque Pero- tanto el laico... Pero es que la nueva cristiandad, la distinción de planos Nace se también en distingue de la de Maritain en decir que por ejemplo, había iglesias protestantes como las pentecostales y todo eso, decían que ellos no actuaban en política, pero en este nuevo tipo de cristiandad se hace la distinción en que política no es precisamente
partidos políticos, sino la acción de todo. O sea, y ahí me parece que sería interesante hablar de qué se entiende hoy en día o intentar dar una definición de qué es política hoy en día. ¿O qué opinan? Yo podría dar una definición que me gusta. La definición de política hoy en día podría, según la filosofía política, perdón, significaría las relaciones, perdón. Política sería todas las relaciones de poder. ¿Y a qué me refiero con relaciones de poder? Todo tipo de relación, mamá-hijo, amigo-amigo, profesor-estudiante, todo tipo de relaciones son relaciones de poder. En el sentido en que siempre al momento de relacionarse dos personas, se tiene claro, sea explícita o tácitamente, qué papel juega el uno respecto del otro. Eso sería como qué acciones puede ejercer la otra persona sobre las acciones del otro. Es decir, una relación en la que se ve más o menos la igualdad sería dos amigos, pero siempre está definido de alguna manera un cierto tipo de liderazgo de uno respecto del otro. Eso sería la política. Entonces la política pasaría de ser yo soy conservador, soy liberal y voy al Congreso y voto, a todo. O sea, literalmente sería todo, porque también sería la relación no solo entre personas, sino entre una persona y una institución, entre instituciones, entre países. O sea, literalmente la política sería todo. Pero, y acá cito a un filósofo que se llama Rancière, la base o el fundamento de la política es el desacuerdo. En cuanto haya desacuerdo, hay política. Porque la política de por sí es discurso, es debate, es confrontación. Si en un momento, digamos acá los cuatro... es retórica. Es retórica, claro. Si digamos acá los cuatro pensáramos absolutamente lo mismo en Apague, cada vámonos. punto, sí, ya no se necesitaría la política, no se necesitaría la discusión. Pero incluso nosotros acá estamos haciendo un acto político, porque estamos planteando posturas diversas que convergen en algo y principalmente que no son morales, porque lo que es moral no está abierto a discusión. La política entonces son relaciones de poder y está basada siempre en un desacuerdo. Para Entonces, complementar, ahí- yo diría, bueno, pues una postura ya desde, Chimbo, papas, ¿quién desde quiere Metz. De hecho, Metz toma esa Por eso. postura. Es que lo político es todo lo que ayuda a construir la polis, es decir, la ciudad, es decir, un lugar en el cual todos nosotros tengamos un buen vivir, por así decirlo, es decir, con justicia, igualdad. Entonces, en ese sentido, cualquier acción que ayude a promover ese ideal de sociedad, a construir la polis, es una acción política. Pero entonces ahora abarquemos un tema y es la hostilidad que se genera en una sociedad al momento de que ciertas posturas religiosas abarquen los ámbitos políticos. Es que digamos, tomando al ejemplo de los queridos pentecostales, o bueno, sí, los pentecostales, o evangélicos como los llaman algunos, ellos pasan de decir nosotros no actuamos en política, por allá en el siglo XVIII o El XX, pentecostalismo clásico. exacto, a hoy en día tener en cuenta, es que es una mezcla muy extraña, porque se tiene la concepción de la concepción clásica de política, o bueno, clásica, la antigua, de sí, los partidos políticos y no sé qué, y la concepción de que toda persona es política. Entonces por eso los pastores predican y como hay libertad de expresión, un pastor puede decir votemos por, no sé, por Pablo Escobar X. Yo voto por él. Entonces cualquier persona que esté de acuerdo con eso, pues y el pastor lo quiere decir, pues lo dice. Sí, y eso genera demasiada hostilidad en una sociedad, ¿no? Llevémoslo al punto extremo en el que cualquier discurso, o sea, es que hoy día es muy chocante todo eso. El no tener argumentos y ese sentido de intolerancia tanto hacia una religión como hacia otra postura no religiosa, se ve en los más altos rangos de los debates políticos. Miremos el punto de los partidos políticos cristianos.
El grupo Mira es como el más conocido. Hay Que uno es, que se llama el Partido del León. Ahora no. Colombia Justa, De Santa Fe. entonces, Colombia Justa y Libre. Eso. entonces Colombia Justa Libres, el partido Mira, que es exclusivamente de partidos pentecostales. Hay un partido político de católicos, si no estoy mal, también no me acuerdo en este nombre. No me acuerdo en este momento el nombre, pero bueno. El hecho es que en ese punto genera bastante discusión porque es que muchas veces se pasa de un diálogo a una discusión y hay que entender la distinción de eso. Un diálogo podríamos decir, o sea, lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿sí? Sí. Ahora, una discusión es cuando se trata de llevar todo a un improperio de las demás personas. A imponer. A eso, a imponer un ideal. Y es que hoy día nos damos cuenta que de ambos sectores, o sea, es que es una actuación recíproca, se intenta imponer los pensamientos de los unos sobre los otros y es un botadero de mierda. ¿Y por qué cree usted que eso pasa? Yo creo que es cuando se intenta legislar desde una moral particular. Porque nosotros estamos en un país republicano y liberal, ¿no? Y laico. Recordemos que fuimos la primera república en Latinoamérica. Eso es muy cierto. Aprobada por el Santo Poteiro. Entonces, cuando una discusión se lleva al campo moral, por ejemplo, los cristianos que dicen, no, es que el Estado tiene que estar en comunión con Diosito, y como esta señora de la noticia, el problema es que de fondo hay unos fundamentos religiosos y morales que son inamovibles. Pero si yo estoy hablando del metro, ahí detrás pues no habría nada moral. O si yo hablo incluso con un tema tan complejo como el aborto, si yo desde una moral republicana como la que busca tener este país, en el que se busca permitir la pluralidad, desde esa moralidad no se puede proponer nada desde una permítanme los dos, no se puede postular nada desde una moral que no tenga en cuenta eso, porque como el Estado busca la protección de la pluralidad, si hay de fondo un argumento moral que no permite la pluralidad, como por ejemplo decir que solamente haya cristianos en el país, o que no se pueda abortar porque es matar niños y eso es malo, desde ese punto, ahí es cuando hay problema, porque se está yendo en contra del Estado. Una cosa que yo quiero aportar es cómo en elecciones políticas y en cómo en discusiones políticas, en muchos sectores nos fijamos en un solo ámbito, en un solo pensamiento, digamos, en la cuestión del aborto. Muchos cristianos y gente moralista un poco conservadora dirá, es que yo no voto por tal tipo, por tal tipa, porque es que esta va a aprobar el aborto, ¿sí? Pero sin embargo, el aborto no es la única, no es el único método por el cual decidir a un gobernante. O sea, está la cuestión de la seguridad, la economía, la infraestructura, el transporte. Es que la moral mueve votos. Es que eso es. Y no solo eso, porque es que el Estado está obligado a proteger, o sea, a legislar respecto de la salud pública. Y los abortos son un problema de salud pública. Si no se permite el aborto, sigue habiendo abortos, pero clandestinos, y el Estado debe invertir mucho dinero en buscar que no se mueran las mujeres que se practican un aborto de manera no segura. Pero ese será un tema sí, eso es un tema para posteriormente, pero por ejemplo, la ONU declaró el aborto como un derecho fundamental, precisamente porque prohibir el aborto se basa en argumentos morales, que están bien. O sea, el Estado debe proteger el derecho al aborto, porque es un asunto de salud pública. Pero si el Estado dice, no vamos a permitir el aborto porque es malo, detrás hay un argumento moral privado de un sector que es cristiano que cree que es malo, pero hay otro sector que cuya conciencia ha sido movida por una premisa cristiana. Exactamente. Bueno, no por una premisa directamente cristiana. Para Yo creo que el discutir problema, qué pena Sergio, es como se utiliza la moral para mover votos. O sea, podemos utilizar la moral para que una persona vaya a cierta iglesia, a cierto centro religioso para, venga, yo estoy acá y ustedes me caen bien, voten por mí. Pero también se puede llegar a esto a asimilar con todo lo que puede llegar a mover votos. O sea,
Incluso puedo llegar a tomar el ejemplo de Argentina, porque hacen lo mismo con las iglesias, pero hacen exactamente lo mismo con los partidos, con los equipos de fútbol. ¿Por qué? ¿Los equipos promueven votos? Exacto, mire, en Boca y en River, que son los equipos más grandes, por así decirlo, de Argentina, el presidente de Boca en un futuro se lanzó para la presidencia argentina, y por ser el presidente de Boca y por ser una de las personas que más mueven votos, llegó a ser presidente. Es la imagen que también se generan algunos candidatos, ¿no? Algunos candidatos que generan una imagen de hacia algún sector, digamos, voy a poner un ejemplo claro. En la campaña de Iván Duque para la presidencia del 2018 se vio a Iván Duque arrodillado en una iglesia católica. Sí. Horrible. Eso ya genera una imagen de que este tipo es católico, este tipo es un buen muchacho. Y polariza. Este tipo es un buen muchacho. Polariza porque las personas que no sean creyentes van Generan a decir, una distancia. Claro, hacia él. este hijo de puta está utilizando la religión. Sí. Entonces yo lo no que voy a no votar por quiere, él. lo que no quiere decir que sea malo, sino cómo eso puede utilizarse como una promoción a conseguir votos. Y camufla ¿sí? otras cosas. Claro, lo mismo pasaba cuando Uribe se lanzó también a la presidencia y estuvo durante la presidencia, que se la pasaba de iglesia pentecostal en iglesia Exacto. pentecostal. O sea, generaba una imagen que hacía que estas concepciones se fueran hacia eso, que estas doctrinas religiosas se fueran hacia ese lado. Lo mismo pasa del lado contrario. Sí, claro. ¿Sí? Lo mismo pasa del lado contrario. Yo no voy a decir que los sectores cristianos fuera que apoyaran mucho a Petro en su candidatura, pero el hecho de que el man dijera que era católico y que iba a misa todos los domingos, Y que utilizó la Biblia una y vez. que utilizó la Biblia y que tenía una cruz en el cuello, o sea, le movió una que otra conciencia por ahí, Claro. ¿sí? Y le quitó una que otra. Sí. Porque es que hay que entender que en esta sociedad pertenecer a una postura de pensamiento puede ser acercamiento hacia un sector y alejamiento de otro sector. E incluso Es que el problema, digamos, para ver el problema más grande, más amplio, es que la religión influye, digamos, en dos maneras. En cuanto legisla, en cuanto ejercicio del Estado, es decir, alguien de determinada denominación o determinada fe llega y entonces comienza a ejercer a partir de sus principios, y otra en cuanto a los votos. En cuanto a lo primero, se tiene que tener conciencia que aunque sea en el Estado colombiano, como es Estado laico, se tiene que legislar tanto a favor de los cristianos como a favor de los no cristianos. Cierto. Por eso es, y si uno se pone a analizar, por ejemplo, todos estos, tanto pentecostales como católicos, que se ponen a legislar a partir de las posturas cristianas, lo que tienen detrás es como un modelo de nueva cristiandad, de restaurar el orden cristiano. Entonces, los únicos ciudadanos que importarían son los ciudadanos cristianos. Sí, ¿Y señor. dónde están Eso los es ciudadanos una no cosa, cristianos? sí. Por ejemplo, el ex procurador Ordóñez, que tantos nos dicen que ese es católico y No tan lo rápido. es, no lo es. Él es No. veterocatólico. Que es un cisma católico. O sea, es Exacto. un hereje. Es un yo sectario. quería hacer un pequeño comentario acerca de la venida del Papa acá en nuestro hermoso y querido país del Sagrado Corazón. Porque en ocasiones se puede llegar a ver la visita del Papa solo por... ¡Ah, qué chévere! El Papa estuvo acá y... ¡Qué hermoso! Uy. Pero es que también fue una acción política. Claro. Porque La detrás de los visión discursos que él política, comentaba, sí. se La- mostraba el discurso de paz, de amor, que de igual manera está moviendo conciencia. La visión política de la visita del Papa acá en Colombia fue una manera absurda en muchos casos. O sea, principalmente se decía que el Papa iba a venir en el 2016, ¿sí? Sí. Se decía, y que él no venía hasta que no se firmara el proceso De de paz, acuerdo. decían algunas personas, porque eso no fue oficial de lo que dijo el Papa. Ah, ¿no? No, eso no fue oficial, Ya, pues. ¿sí? Segundo, el Papa no vino a Colombia, no porque ya se hubiese firmado el acuerdo de paz. Él sí dijo, Colombia tiene que prosperar por la paz, porque es que no pueden seguir ya con tanta vaina, ¿sí? Pero la venida tanta de- maricada. Sí. pero la visita de él acá no fue porque ya se hubiese firmado el proceso de paz. Es porque se tenía que Es hacer y porque punto. se tenía que hacer la visita, porque ya esa visita estaba cuadrada desde mucho tiempo atrás, Claro. ¿sí? Ahora, en el momento en el que el Papa vino, ya no hubo paz o concepción, o paz proceso que sí, paz proceso que no hubo ninguna concepción de ningún tipo. Hasta los más ateos estuvieron en una conferencia del Papa, ¿sí? O sea, pongamos el ejemplo de esta tipa Claudia López. En algún momento fue
Su discurso contra la religión y religión esto, religión aquello, religión es mala para la sociedad. Y cuando el Papa se reunió con los políticos allá en el Palacio de Nariño, no publicó ella un Twitter, una selfie, aquí en reunión con el Papa esperando su bendición y dándonos una fuerza más para la paz. Dios. ¿Sí? Además, hay una cosa que me gustó mucho del discurso del Papa y que quiero retomar. Ese mismo discurso a los políticos dijo... Coman mierda. No, les dijo Qué a los rica la políticos, mierda. entre todas las cosas que ese discurso es bastante interesante, les dijo: y les pido que escuchen a los pobres, que se fijen en sus manos suplicantes, Gustavo Gutiérrez está contento, sí. porque ellos que entre cadenas gimen sí que comprenden las palabras del que murió en la cruz. Wow. Se sabía el himno y todo. Sí, entonces, o sea, no fue una cuestión política, sino, gente, o sea, ustedes están pasando por un problema. Y nosotros nos pudimos dar cuenta cuando visitamos el claustro de San Agustín, que está toda la fotografía de Jesús Abad Colorado, de todo el transcurso fotográfico de lo que fue el conflicto armado acá en Colombia, que no es solamente una guerra de los militares con las FARC, no es una guerra de los paracos con los helenos, sino que es una guerra entre todo. Cualquier tipo, el ejército, las FARC, el ELN, los paracos, han sido generadores de violencia de una forma... El Estado. El mismo Estado. El Estado nos teme. Sí, o sea, y esto es una cosa que sí quisiera pedir la seriedad de todos. O sea, hay una cosa que en la misma política, en la misma religión, no vemos ni siquiera la realidad de las sociedades, no vemos ni siquiera la realidad de la civilización. A mí ese tema me parece interesante. Nosotros, o sea, es un tema que tendremos que abarcar más en otro sitio, sino que en otro sitio no, sino en otra sesión, sino que hay que mirar la realidad. Nosotros acá en la ciudad estuvimos muy felices y muy contentos votando sí y no en el plebiscito. Tal vez. ¿Sí? Nosotros estuvimos acá muy contentos votando por eso, pero la realidad de quienes vivieron realmente el conflicto nos piden que nos fijemos verdaderamente en lo que tenemos que fijarnos. Es que, mire, respecto a eso yo creo que, y retomo mi definición de política, es que todo acto es político. O sea, yo por el simple hecho de estudiar teología, ya tengo una apuesta política, incluso sin decir, yo soy conservador o liberal, no. Porque yo tengo una imagen de lo que el Estado debería hacer y otra de lo que no debería hacer. Entonces, la conciencia que debemos tener es que hay que distinguir entre moral y legislación. Porque el Estado no puede privilegiar a un grupo por otro. Voy a tomar otra vez el ejemplo del aborto. Y es, el Estado no puede privilegiar a la gente que está a favor del aborto y obligar a todo el mundo a que aborte. O por ejemplo, si un médico dice que él no va a practicar un aborto, entonces el Estado no lo puede coger y decir, me da el favor y aborta a esa muchacha. No. El Estado tiene que dar la libertad para todos los conjuntos. Si el médico no quiere practicar el aborto, bien, perfecto. Pero como su argumento es moral, o sea, de lo que es bueno y es malo, tiene que tener en cuenta que el Estado tiene otra preocupación, que es la salud pública. Uh-huh. Y hay que distinguir. Y el problema con esos políticos que utilizan a la religión es que se aprovechan de que la gente no hace esa distinción para un lado o para el otro, y los manipulan. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que la distinción a veces se cae, que digamos también es la crítica de Gustavo Gutiérrez, porque el problema es que por más que queramos mantener aséptico iglesia, religión por un lado, Estado, política por otro, están mezclados de muchas maneras, no más por el hecho mismo de que la religión tiene influencia directa sobre la conciencia, de tal manera que algunas lo decíamos en el primer podcast con la noticia del obispo chiprense Chipriota, bueno, Dios lo que mío. sea, Dios mío. Hasta sacamos meme de eso, por favor. O sea, que decía Sergio, o sea, es una figura visible y lo que diga este tipo mucha gente se lo va a creer, porque es que este tipo para muchas personas tiene la razón y su conciencia se va a mover sobre eso que ese tipo dice. Sí, por más ridículo que para nosotros que este tipo pueda decir, muchas personas se lo pueden creer. Pero inclusive no solamente que alguien diga algo, sino por la misma estructura de la religión, eso tiene posturas claras. Un ejemplo, los menonitas, que son un tipo de cristianos,
y los testigos de Jehová en el momento de que prestan servicio militar. Los dos, dentro de su concepción, le está prohibido siquiera tocar un arma. ¿Sí? Entonces el servicio militar para ellos no se puede hacer de la misma manera que con los otros. Entonces es algo que no se puede separar. Entonces, pero en ese ellos sentido, ellos no podrían exigir que se acabe el servicio militar. exactamente. Por ejemplo, Entonces su opción política es no tomar las armas. Por eso son políticos. es exactamente. Por ejemplo, el hecho de que se tenga poder sobre la conciencia hace que indirectamente un candidato, si dice, no sé, estoy en contra del... Es que no nos metamos con temas. De cortarse el pelo. No. No le conviene. Hágale. Sí, ya se me olvidó hasta el ejemplo. Bueno, O sea, el hecho es, muy seguramente, cuando subamos este podcast, las elecciones para alcalde ya habrán sido. Ya habrán pasado. sí, de pronto. ¿Sí? Sí, de hecho sí. Ya habremos sido jurados los cuatro. Entonces, la pregunta es, ¿las concepciones cristianas qué influencia tuvieron en esas elecciones? Uy, es que yo me acuerdo que cuando se expuso que Claudia López era lesbiana y con lo de las cartillas. Claudia, claro. No, Eso, pero- Clara. No, Claudia, sí es Claudia. Me hizo Claudia. confundir. Pero la de las cartillas de la, entre comillas, ideología de género, no fue con la cuestión de Claudia López, sino de Gina Parodi. Que por favor no digan ideología de género, eso no existe. Ya después hablaremos de ese tema, entre comillas, otra vez, porque pues hay que aclarar muchas cosas respecto a eso. O porque ¿Sí? perdió el plebiscito. O Sí. sea, sencillamente, ideología de género, nos vamos a volver maricas. O sea, Sí, total. Y sí. O sea, Yo cada no vez- seamos tan maricas. A pues. mí cada vez me gustan más los hombres. Pero perdió el plebiscito, o sea, eso ya Pero es yo culpa voté suya. por- Pero, yo o voté sea, por él, no, la, yo influ- voté la por él. influencia religiosa en el plebiscito del 2016 fue brutal, Definitiva. fue abismal, fue olímpica, fue una cosa que no tuvo precedentes. Y la vergüenza. Lo que veíamos en muchos casos de cadenas de oración de distintas iglesias cristianas porque ganara el no fue una cosa brutal. Y lo mismo, por el otro sector, las figuras visibles de gente que estaba en contra de cierta manera de las religiones, que diciendo que votando por el sí y todo eso, moviendo las conciencias. Las personas que son arreligiosas también se dejan mover sus conciencias Sí. de personas que tienen una visibilidad. ¿Sí? Sí. Total, o sea, es que no podemos achacarle toda la culpa también a las religiones, porque por el otro lado también hay... Es que el punto hay es ese que sentido. por el poder del poder que tiene sobre las conciencias, la religión a lo largo de la historia y actualmente ha sido manipulada. Es decir, muchas veces no es que la religión o la iglesia de por sí quiera llegar y decir votemos por este candidato, sino porque los mismos políticos saben cómo moverse para que el discurso religioso los apoye. Un ejemplo, todo lo que ya han mencionado sobre estos candidatos que se la pasan de iglesia en iglesia, mostrando que tienen cierta postura, y a la hora de la verdad ni irán a misa los domingos. En ese sentido, yo creo que la religión tiene un poder político muy grande, ya no en sentido de votar por X o Y, sino en, como dice mi compañero Sergio, de cómo mueven conciencias. La religión tiene, y como llega a tantos sectores donde hay discursos políticos que no llegan ni a bala, la iglesia o la religión debería asumir esa posibilidad o esa dimensión política que tiene y concienciar a la gente. Es decir, hacerles caer en cuenta su dimensión política, no solamente en ir a votar, sino en el discurso diario. En decir, por ejemplo, si una iglesia dice que los homosexuales son lo peor y no sé qué, y que es un sexo excremental y no sé qué mierda, la dimensión política que eso tiene es que genera una violencia simbólica en la que en una familia, si hay un hijo o hija homosexual o lesbiana, o transexual o el amplio espectro, entonces se empieza a generar violencia y se discrimina y todo eso. O sea, el discurso religioso llega hasta esos puntos tan mínimos. En ese sentido, la religión es inevitablemente política. Porque, recordemos, la política es todo tipo de relación. Incluso una persona que funde un colegio y sea creyente y en el manual de convivencia ponga que no puede haber parejas homosexuales.
Eso es una dimensión política muy grande. Entonces las religiones deberían caer en cuenta y nosotros pues como teólogos y el religioso que nos está escuchando, hay que caer en cuenta que hay que ayudar a la gente a que tenga conciencia política, su influencia en el país y su influencia en las otras personas. Y eso no significa entregar el país a los homosexuales ni a los ateos, sino simplemente dar paso a que todos podamos vivir como queramos. Porque así como llega y se suele utilizar fácilmente los discursos de persecución contra la Iglesia Católica en otros países, en Medio Oriente, cuando se hablan de acciones aquí, muchas veces que actuales, de posturas de católicos frente a pentecostales, llega entonces, no hay religión porque ellos no son iglesia y no sé qué, entonces se comete la misma violencia de la cual nosotros hemos sido víctimas. Exactamente. Listo, entonces concluyamos. Ciertamente el tiempo se nos queda muy corto para hablar estos temas. Demasiado se nos queda muy corto. Juan tiene una cara de que no puede con su existencia en este momento. Ojalá ustedes lo pudieran ver. Habitual, normal. Sí. Sí, lo que dice Eric respecto a la educación de la conciencia y la concienciación hacia otros sectores es demasiado importante. La falla está en que hasta qué punto los líderes religiosos están dispuestos a generar esa conciencia o cruzan el límite y generan su propia conciencia y proclaman su propia conciencia. Eso es el punto. O sea, entonces yo creo que es un tema que habría que pensar y habría que discutirlo nuevamente, no nuevamente, sino ampliar más el tema. Cierto. Bueno, queridos profanos, pues entonces ha llegado la hora de despedir, ¿no? El adiós. Ha llegado el adiós. Recuerden que pues estamos subiendo estos podcasts constantemente en YouTube. No olviden darle su lindo y hermoso like, manito arriba. Denle clic en la campanita para que se puedan dar cuenta cuando subimos nuestro nuevo contenido. Denle amor a este video. Denle mucho amor a este video y después de esto hagan lo que se les dé la gana. No sé, ustedes verán lo que hacen con sus vidas. Cada quien hace de su trasero un candelero. No, visítenos en Instagram, estamos creando un contenido muy chévere. El compañero memero Sergio Admin Mesites es el que más contenido crea, el más flaco de todos. Entonces pues nada, próximamente estaremos hablando distintos temas. Tenemos pendientes los temas de feminismo, tenemos y eso es un tema que hay que ampliar demasiado. ¿Sí? ¿Qué otros temas podríamos hablar? La existencia de Dios. La existencia de Dios, que ya lo hablamos en algún momento. Habría que hablar también de el mal. La ideología de género, entre comillas. Toca aclarar muchas cosas de eso. Hay que ampliar el tema de el diablo. El diablo es puerco, el diablo, Dios mío. El diablo, el mal en particular. Por ahí nos han pedido también el amor desde un punto de vista religioso. Sí, eso es el tema de la tesis de Sergio. Pero a mí no me dan amor. No, nosotros nos damos amor. Nosotros nos damos amor propio. Que es el más verdadero. Listo, queridos profanos, entonces pues nada, llegó la hora de despedirnos. Que estén muy bien, que Satanás los bendiga y pues nada, nos escucharemos, nos joleremos en una próxima ocasión. Por favor, no consuman perico. Síganos en nuestras redes y pues nada, muchas gracias, queridos profanos, y nos vemos después. Chaiwis.